La imagen del día en Asturias, las conversaciones entre los líderes políticos para formar gobierno en Asturias. Hasta 5 se han producido a lo largo de la jornada. En 3, el anfitrión ha sido el candidato a la presidencia del Principado por el Partido Socialista, Javier Fernández. En 2 de ellas, el anfitrión ha sido el candidato de Foro Asturias a la presidencia del Principado y presidente en funciones. Todo esto lo analizamos hoy en la mesa de debate en 30, pero sin perder de vista el proyecto de presupuestos generales del Estado que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros y desde luego el día después de la huelga general y de las movilizaciones también valoraremos el escenario social específicamente en Asturias, como nos gusta hacer en Debate en 30. Para todo eso nos acompañan esta noche 2 periodistas, Julio César Iglesias y Maribel Ugilde. También está con nosotros el presidente de Tecniberia, Carlos Suárez, y además Roberto Fernández Llera, que es economista. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les pido, antes de entrar en debate, una pregunta para responder en una sola palabra, de valoración del escenario político de Asturias. Julio. Desconcertante. Maribel. 3 palabras, cuadratura del círculo. Urgencia. Negociación. Bueno, pues esa es la primera valoración de nuestros invitados en Debate en 30. Ahora hacemos repaso de las cosas que se han ido diciendo a lo largo de la jornada. Rescatamos los mensajes, las palabras clave de esas 5 reuniones. Es clara nuestra voluntad de que no gobierne la derecha, pero también es clara nuestra voluntad de que hay que negociar y hay que negociar unas condiciones para la investidura. Y que trate de alcanzar un gran acuerdo, al menos con los partidos de ámbito nacional. Esa no es en este momento la mejor opción para Asturias, o la que yo contemplo, ¿no? Es posible que sea la excepción. Lo que no voy a admitir tampoco es que se cargue sobre mí, exclusivamente sobre los hombros de este humilde diputado, la responsabilidad de que Asturias o no tenga gobierno. UPyD es un problema de Francisco Abad Cascos y de Javier Fernández, que son quienes se van a presentar a la presidencia de esta comunidad autónoma. Si es que no hablamos de personas ayer y lo he manifestado, no hablamos de personas. Contemplar la posibilidad de unas nuevas elecciones me produce escalofrío. ¿Y la posibilidad de que gobierne el Partido Socialista? Pues igualmente. Hay una coincidencia plena en la necesidad de formar gobierno en el menor tiempo posible. Lo que sí nos comprometemos es a afrontar, ¿no? con altura de miras los grandes problemas de Asturias. Es un programa con el suficiente grado de distancia apreciable que hace en estos momentos descartable la posibilidad de que en el ámbito de los programas de gobierno entre el Partido Socialista y Foro pueda haber puntos generales de coincidencia programática que pudieran permitir otro tipo de acuerdos de colaboración. Le he pedido es que, dado que le corresponde al presidente el decreto en virtud del cual se convoque la constitución de la Junta General del Principado, que eso se haga en el menor tiempo posible. Les pido ya que elijan qué es lo que más les ha llamado la atención de lo visto y oído. Yo más lo visto que lo oído, porque bueno, hay escenas que pasan al recuerdo. Es decir, esos encuentros que ha habido a lo largo de estos 2 días son claves. Es decir, la imagen de ayer de la candidata del Partido Popular durante el encuentro que mantuvo con el presidente en funciones y candidato a la presidencia de nuevo, se supone, de Foro Asturias, era terrible, es decir, ni se miraban. Es decir, se estrecharon la mano y a mí me recordó la misma imagen que hace 10 meses cuando se encontró con la candidata que había sido en aquella ocasión, en mayo, del Partido Popular, de Isabel Pérez Espinosa. Hoy las imágenes son distintas. Las palabras son importantes, hay que hacer estudios de hermenéutica a veces para desentrañarlas, pero las imágenes, los rostros, dicen mucho. Roberto. Estamos en la primera fase de la negociación y como tal, pues bueno, todos están, digamos, en su programa de máximos, ¿no? Es decir, aquí nadie parece que ceda, pero bueno, hay alguna cosa clara y comparto con Julio esa primera reflexión.
Si vamos a las fotos, la foto de los dos partidos de derecha con los dos candidatos no mirándose ya dice mucho de que ese pacto, aunque pudiesen sumar, que tampoco suman, no parece que fuese a ser muy duradero. Por otra parte, hay otra cosa clara, Izquierda Unida ya le ha dado su apoyo a la elección cuando Javier Fernández se presente como presidente, que hoy por hoy, hay que decirlo, es el único que ha confirmado que se va a presentar a la presidencia en el debate de elección de presidente. Por tanto, todo lo demás, a día de hoy, son especulaciones. Los mensajes son en general confusos. Yo creo que efectivamente, como tú comentabas, hay que leer mucho entre líneas, pero me da la impresión de que nada está claro y que todo está abierto. Yo me quedo, por ejemplo, me ha llamado la atención la afirmación tan rotunda del líder de UPyD, del diputado de UPyD. Me llama la atención porque yo creo que no es así. No es mucha responsabilidad para un diputado, es la que tiene y tiene que ejercerla. Yo creo que la agilidad con la que se están haciendo las reuniones, cómo se está llevando esto tan rápido, recuerdo que tan solo hace 5 días estábamos en las urnas, es positivo, se están dando cuenta de la urgencia que hay de formar un gobierno ya, que hemos perdido 12 meses y que no podemos perder ni uno más. Vamos a recuperar precisamente, hablando de esa posibilidad de abstención o no, a Ignacio Prendes, el diputado de UPyD en la Junta General del Principado. Es la reunión que faltaba en esa suma de declaraciones que hemos visto. Se ha reunido esta tarde con el candidato de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, e Ignacio Prendes ha dicho que no entendería que se le cargara a él con esa responsabilidad por la abstención de forma distinta que a otros por la misma posible abstención. Lo introduzco también para matizar un poco la valoración, Maribel. Julio. Pues esa responsabilidad va con el cargo, va con el sueldo, por decirlo de alguna manera, y tiene que asumirla. Sí. Y hay que tomar decisiones en un momento dado. Claro. Y en este momento, Asturias, los asturianos hemos decidido que este sea nuestro panorama político, tanto los asturianos que residimos en Asturias como los de la migración, que esos votos valen lo mismo que los que hemos ido a las urnas en nuestra tierra. Entonces, esa responsabilidad tiene que asumirla y tiene que tomar una decisión. Será una decisión a las veces que tendrá que explicar a sus electores y que se lo comprendan, pero son los riesgos de la política. Claro, es lo bueno y lo malo de la democracia, es decir, que y todos jugamos, o ellos al menos, que son los políticos que nos representan, han jugado esa partida, ¿no? Entonces, la partida ha quedado así, las cartas se han distribuido de esta manera y efectivamente no se puede eludir esa responsabilidad, tampoco se puede olvidar lo que se ha dicho, ¿no? Y lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, UPyD siempre ha manifestado que apoyaría al grupo que ha conseguido más votos, ¿no? En este caso sería... Y que ha aclarado varias veces a lo largo de los últimos días que se refería a listas municipales y no a gobiernos autonómicos. Ahí también ha habido modulaciones y matizaciones. Claro, es un matiz que hay que introducir para no poner tan en evidencia la contradicción, ¿no? Maribel, perdona que te interrumpa. Hay una frase importante que ha dicho a lo largo del día hoy Ignacio Prendes. A mí me parece la más importante de todas, que es cuando dice en un momento dado que apoya un gobierno de concentración con los partidos de ámbito nacional. Ámbito nacional son PP y PSOE, los dos lo han rechazado, ya lo han dicho los dos, tanto Cherines Fernández como Javier Fernández han dicho ambos que no están en ese escenario. Bueno, es una propuesta que se hace para ser rechazada, es evidente que eso nadie lo va a aceptar. Pero ha dicho ámbito en todo nacional. Caso, tenemos ya 2 bloques claros, es decir, los bloques están definidos y por quién se tiene que decantar de UPyD. Tenemos el bloque PSOE Izquierda Unida, tenemos el bloque Foro PP y ahora pues con quien todo el mundo quiere bailar, que es con UPyD. Tiene esa presión y la va a tener hasta el día de la investidura. El escenario político que ha quedado en la Junta General sería, yo creo, el sueño de cualquier profesor de ciencia política y de hecho esto va a ser un laboratorio ahora estupendo. Tenemos, digamos, un eje izquierda-derecha tradicional con un bloque, como se acaba de decir, de izquierda, otro bloque de derecha y un diputado 45 que deberá desempatar en su caso. Pero es que ahora se está intentando, y ese es el discurso de UPyD, constituir otro nuevo eje político que no sería tanto izquierda-derecha como, digamos, partido nacional frente a partido regionalista. Y entonces ahí está claro que el que se queda en ese otro eje es el partido de Álvarez Cascos, frente a los otros 4, mejor dicho, porque Izquierda Unida también es un partido nacional. ¿Creéis que a estas alturas de conversaciones y de encuentros se ha decantado el escenario político de Asturias para que haya un gobierno de izquierdas o de derechas? No, es que yo creo que con estas elecciones, con la misma convocatoria o con los pronósticos que hubo en las elecciones, se ha quedado claro de que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar en 5 días en política, ¿verdad? En principio, a mí me ha sorprendido la frialdad que ha habido entre PP y FAC. Yo pensaba que iba en esa primera reunión... ¿Sorprendida por qué? Se llevan pegando desde hace 2 años. Claro, sí, tenemos estas elecciones con lo que tenemos. Mucho más. Pero de alguna manera yo tenía la esperanza
Y lo malo de todo esto es que se llevan pegando durante 2 años y como siempre lo hemos pagado nosotros. También recordemos lo que pasó en el 95, del 95 al 99, que también se pegaron y algunos de los protagonistas están hoy en escena política de aquellas peleas. Sí, Entonces, esa es la situación. Sin embargo, en el nuevo Partido Popular vemos palabras de responsabilidad en el que quieren conformar un gobierno estable. Correcto. Y hablan de estabilidad. Correcto, es decir, por fin pasamos de las personas a empezar a pensar en el pueblo, ¿verdad? Sí, del Partido Popular yo no tengo ninguna duda de que se puede uno fiar. Ellos mismos han dicho ayer desde Génova de quien no se fían es de quien se han dejado de fiar muchos asturianos en las elecciones. El ahora presidente en funciones planteó estas elecciones, que recordemos que él convocó porque es su prerrogativa, casi como un plebiscito personal. Y hombre, los resultados parece decir que lo ha perdido. Es decir, se ha quedado en segundo lugar y además a 5 escaños del primer partido. Es decir, el resultado está bastante claro en ese sentido. Bueno, lo ha perdido, pero lo ha ganado con respecto al PP. Es decir, que no ha salido ganado tan mal parado, con respecto al PP, lo cual demuestra que estamos en una guerra interna dentro de los dos partidos de derecha, con lo cual lo que menos le interesaría a uno y a otro es pactar. Pero lo que no pueden hacer nunca es que ese problema lo resolvamos los asturianos. Y ya ha habido 2 ocasiones, que hagan primarias. Que hagan primarias, por ejemplo, y se solucione todo. Pero quieren que las primarias las hagamos los ciudadanos asturianos. Oiga, mire, no, yo en ese juego no entro. Y en todo caso ya las hicimos el domingo pasado. Y hablando además de lo que hablábamos antes de responsabilidad, que comentábamos el tema de la responsabilidad con respecto a UPyD, sí que efectivamente si alguien está llamado a ser responsable en este caso es Foro y es PP. Porque aunque Mercedes Fernández dice que ella no ha sido la que ha disuelto las Cortes, sí que es verdad que de forma indirecta y por la pasiva sí lo ha hecho la posición del PP. Es decir, que es el momento de que si alguien tiene que ser responsable en este caso y en primer lugar, no solamente vamos a cargar todo sobre Ignacio Prendes, que también lo tiene que ser, sino también el PP y Foro. Es que la aritmética en política Os pido que hablemos más que de términos de aritmética política, de términos de estabilidad y de gobierno, que es lo que se dirime estos días. Pero eso es la clave. Es más o menos lo mismo. ¿Dónde está esa estabilidad? En este momento estamos jugando con la aritmética, pero en este momento tiene que dar paso a otra cuestión, que es la pura metafísica. Que yo estoy de acuerdo contigo y que estás de acuerdo tú conmigo. En eso tenemos que buscar puntos de coincidencia. Que puede haber más puntos de coincidencia entre un bloque u otro, bueno, pues eso lo tendrá que decidir ese diputado que tiene una responsabilidad. Su único escaño vale por los otros 44. En este momento. Posteriormente no. El domingo pasado los asturianos eligieron diversidad. Tenemos que acordarnos de esto. Tuvimos una segunda opción y hablamos en las urnas. Y yo creo que menos Izquierda Unida y UPyD, el resto han perdido. Esto es como quien va a la esquina y te dicen, te van a robar la cartera, te van a robar la cartera. Y luego vuelves y dices, no, la cartera no me la robaron, me robaron solamente el dinero y las tarjetas. Elevando un tono quizás de lo que estamos hablando, yo soy un fiel defensor del parlamentarismo y como tal, este es un escenario ideal para la negociación y el pacto. Dicho lo cual, parece que hay un partido, que es el Partido Socialista, que es el que ha ganado y el que mejor está encaminado a tener opciones de gobierno. Porque además la experiencia previa de pactos con Izquierda Unida, pues bueno, a cada uno le gustarán más o menos, pero han sido estables, se han agotado las legislaturas. En cambio, los pactos de la derecha han acabado mal. Os lanzo 2 preguntas. Ya sé que son 2 por 1 y vamos comprimidos de tiempo, pero son 2 variables importantes. ¿Qué os parece la posibilidad de que el Partido Popular no llegue a entenderse para hacer un pacto de gobierno con Foro Asturias? Si veis la posibilidad de que sí pueda entenderse puntualmente para lo que ellos hoy han llamado ya grandes temas, ¿y qué grado de estabilidad tendría esto? Y la otra variable es cómo influye en la negociación del gobierno, futuro gobierno de Asturias, otra negociación que hay previa y de la que nadie habla más que muy sutilmente, esto de leer entre líneas, que es la de la formación de la mesa de la Junta General del Principado. Es un elemento clave la mesa. La mesa, vimos lo que pasó en mayo con la elección de Fernando Goñi como presidente de la Junta, que el PP, la tercera fuerza política, ocupaba eso. Pero ya pasó en otras ocasiones. Laura González, gracias, fue como candidata de Izquierda Unida, presidente de la mesa, y se lo dio precisamente a la derecha. Es decir, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Sorpresas todas. Y antes de entrar al estudio, lo comentaba con Roberto, en el año 2000 hubo que elegir a 3 magistrados para la Sala Civil y lo Penal. De esos 3 magistrados que se eligieron, uno era Juan Luis Rodríguez Vigil, expresidente del Principado, el otro, el magistrado recientemente fallecido, Juan Manuel Buján, y el tercer candidato, que era el candidato del PP, era José María Santos Arconada. Iba a salir porque tenía mayoría absoluta el PSOE, estamos hablando del año 2000, Juan Luis Rodríguez Vigil. Bueno, pues Cascos precreñó una estrategia para que saliese el candidato de Izquierda Unida y sumaron los votos del PP a los de Izquierda Unida. Bueno, pues sorpresas puede haber.
Roberto, ¿querías apuntar algo? Sí, no, el momento clave de la constitución del Parlamento, ahí ya veremos cuál será el gobierno. Es decir, ahí las sorpresas se van a manifestar ese día y el gobierno, cuando se elija a posteriori, va a ser ya definitivamente la consecución de esos pactos, ¿no? Dicho lo cual, esa constitución de la mesa tiene que recoger la pluralidad que está en el Parlamento, donde hay 5 partidos, incluso los 5 podrían estar en la mesa. Hay 5 puestos, podrían estar los 5 perfectamente, va a depender todo de los pactos. Esto no significa que se traduzca inmediatamente en un pacto de gobierno, pero insisto en lo que decía antes, este es un escenario para la negociación continua. Yo no soy nada defensor, termino ya, de las mayorías absolutas, de las imposiciones. Es mucho mejor este sistema. Sí, sin duda la composición de la mesa dará pistas sobre qué es lo que va a ocurrir después, cómo será el gobierno. Pero antes hacías la pregunta de qué significaría para el PP no llegar a un acuerdo con ¿Cómo Foro, barajáis ¿no? los dos escenarios? Uno, que llega a un pacto de gobierno con Foro Asturias Ciudadanos. Dos, que no llegando a un pacto de gobierno con el partido alineado en el centro derecha, sí pudiera llegar a acuerdos puntuales para lo que han llamado hoy, tras su reunión PSOE y PP, grandes asuntos, grandes temas de Asturias. Hombre, yo creo que si no llega a un acuerdo que favorezca a un gobierno con Foro, está claro que el PP tiene que mostrar ante la ciudadanía un ejercicio mínimo de responsabilidad y de apoyo a la gobernabilidad. Entiendo, porque yo creo que el ciudadano tiene muy claro que los culpables, vamos a ponerle comillas, aunque yo se las quitaría, de la situación, son esta división que se ha producido en la derecha asturiana con el intento de Francisco Álvarez Cascos de ser presidente, que yo elogio, que cualquier asturiano quiera ser presidente, pero no a cualquier precio. Y que luego, en este momento, después de todo lo que hemos vivido, diga que ahora ya no pone nombre a los puestos, ¿no? El nombre era el suyo, ¿no? En principio, por eso estamos aquí. Entonces yo creo que el Partido Popular tiene que hacer un ejercicio de gobernabilidad o de apoyo a la gobernabilidad para poder salvar un poco su imagen, entiendo Sea lo yo. que sea el pacto que salga, lo que tiene que ser es estabilidad para los próximos 3 años. Estabilidad, un gobierno que salga y que salga fuerte, porque estamos en medio de la peor crisis que hemos vivido en los últimos 60 años y nosotros no nos hemos puesto a trabajar todavía. Hay una cuestión respecto al Partido Popular que no está resuelta todavía y es si su candidata va a estar en la Junta General o en el Congreso de los Diputados. No está resuelta esa cuestión todavía. Por tanto, no sabemos, lo decía yo en mi primera intervención, cuáles van a ser a día de hoy los candidatos a la presidencia. El único seguro es Javier Fernández del Partido Socialista, pero podría haber otros 3 más. Incluso Izquierda Unida podría presentar candidato, ya ha dicho que no, pero podría matemáticamente hacerlo, ¿no? Entonces, el PP tendrá que resolver esa cuestión que es interna y después... Por poder podría hacerlo también Ignacio Prendes, respaldado por 5 diputados de cualquier otro grupo, aunque él no tenga 5 en su grupo, pero por poder podría ser. Sería un vodevil, casi es un vodevil. Bueno, podemos caminar hacia él, ¿eh? Esa es una imagen muy distinta de la de estabilidad que hablaba Carlos Suárez, hablaba también Carlos del escenario y de la crisis económica. Cambiamos de tema precisamente para hablar del escenario social de Asturias, poco más de 24 horas después de las movilizaciones en las que desencadenaba la convocatoria de huelga general. Os pido una valoración de ese escenario socioeconómico en el que estamos, Julio. Tras la huelga del 29M, pues yo creo que el escenario que estamos es el mismo que teníamos previamente. Es decir, el Gobierno no va a ceder, no tiene pinta de ceder. Es decir, hay que tener en cuenta que el presidente Rajoy no ha recibido a los sindicatos desde que es presidente. Se había reunido con ellos anteriormente, pero de momento no los ha recibido. En un escenario en el que ha aprobado una reforma que para ellos es muy agresiva y que además el escenario europeo no te permite otra salida. Es decir, que si no hay un giro radical de aquí al 1 de mayo, el próximo 1 de mayo puede ser un 1 de mayo sonoro. Yo creo que no ha habido cambio realmente. ¿Por qué? Porque la convocatoria de huelga es algo obsoleto, que no cambia nada exactamente. ¿Por qué convocamos una huelga para paralizar la pequeña y mediana empresa o la gran empresa cuando realmente nosotros no somos los responsables de lo que se está haciendo a nivel político? No estamos, ni mucho menos, en ningún momento bueno para poder parar nuestras empresas y, sin embargo, vemos siempre cómo la coacción acaba ganando una parte pequeña de la partida. Bueno, depende cómo se vea la coacción. Otra cosa es la manifestación. Carlos, depende cómo se Yo vea estoy la hablando de la huelga. Porque siempre hablamos de la coacción desde el punto de vista de la acción de los piquetes, pero hay una coacción que es como la autocensura, es decir, hay muchas personas que hubiesen querido hacer huelga y no la hicieron porque tienen miedo de perder su puesto de trabajo
o porque el descuento que le hacen de su nómina es que se lo tiene que quitar del plato de sus hijos. Hombre. Eso también es coacción. Entonces, yo creo que tampoco tenemos que verlo de una manera. Es verdad, tienes toda la razón, la huelga ya no es lo que era. Es decir, no es un ejercicio de resistencia. La huelga ahora es una puesta en escena. No, vamos a ver, el miedo existe por las dos partes y además se produce por las dos partes porque siempre hay una puesta en escena de alterados en las dos indignación, partes, quería ¿verdad? decir. Pero la pregunta es, ¿a qué nos conduce parar un día? A ver. Bueno, Hombre, al menos vamos a ver. eso que trataba de decir yo Roberto. ahora. Yo creo que es una puesta en escena de lo que nos hemos visto las caras. Sale una Y hay que manifestación. ver, Sí, bueno, mira, bien. nos hemos pasado toda la previa de la huelga y ahora mismo lo estamos haciendo y esto parece que va a seguir discutiendo sobre el derecho de huelga, una cosa que no debería estar en discusión porque está en la Constitución. El derecho de huelga es incuestionable. Punto No, número es más uno. profundo que eso. Punto Es más número profundo uno. que eso, Punto Roberto, número dos, el lo derecho que al trabajo estamos también. Pero es que sobre eso nos debería ocupar lo que yo acabo de gastar, 20 segundos. Punto número 3. Se decía, era una huelga política. Hombre, ¿y qué huelga no lo es? Toda huelga busca cambiar políticas económicas. Huelgas laborales, Cuidado, eso de huelga buenas, política forma parte de cierto discurso cuando se hacían huelgas en la época de la dictadura de Franco. Es decir, que lo que se quería era democracia. Es decir, pero las huelgas son todas políticas. Vamos a ver, la Se decisión quiere cambiar una reforma la huelga laboral que no es es contra política. los empresarios, no es contra la patronal. pero lo pagamos la nosotros. huelga, no, perdón un momentito. La huelga es una decisión política. La toma el gobierno, lleva al Parlamento una reforma que ha sido aprobado con los votos del Partido Popular, de Foro Asturias y de Convergencia y Unión. De esos tres partidos, los partidos que representan, digamos, un arco de centro-derecha. Perfecto, punto. Decisión política. Decisión política a la que se da una respuesta política. Y eso tiene una legitimidad constitucional y eso hay que respetarlo. Puedo estar de acuerdo contigo que como respuesta puede estar obsoleta. Sí, ¿por qué? Porque la eficacia yo creo que es mínima. Creo más en la eficacia de otro tipo. Y ahí se lo tienen que mirar mucho los sindicatos. Mira, nosotros lo que tenemos de que hacer... buscar alternativas a este tipo de movilizaciones. Por ejemplo, yo creo que fue mucho más eficaz la manifestación de ayer por las calles de Oviedo, mucho más eficaz, porque sumó mucha más gente. Incluso esa gente que podía temer la coacción... Que sin embargo sí salió a la calle. Y salió a la calle, porque no tiene problemas. Claro, bueno, salió a la calle en principio, pero sí por el momento ¿puedo no estar es de un acuerdo problema. con ese planteamiento? Mira, claro. hay que innovar. Las empresas Lo que pasa innovamos, es que cuando hablamos de ofrecemos algo innovar, siempre cuando habláis nuevo. de innovar, a veces lo que queréis decir es suprimir. Y eso es No, distinto. para nada, no. Claro. Cuidado con eso, porque como estamos empezando a suprimir tantas cosas, al final nos quedamos sin nada. Igual que una huelga del año 80. Sí, no ha cambiado nada. Salen los piquetes a las 12 de la mañana a parar las basuras y el transporte. A las 8 de la mañana dan una vueltecita por el centro de Oviedo, de Gijón y de Avilés para que cierren la persiana delante de los medios de comunicación. Y luego, pues hacemos una protesta a las 6. Vean, pues yo a las 6 de la tarde quiero trabajar y a las 6:30, si estoy en contra o a favor, me sumo a esa huelga. Vamos a ver, en esta crisis no sé si lo sabéis, pero es que no vendemos. Y los que vendemos fuera tenemos un problema. Mis clientes de Panamá no saben ni quieren saber de la huelga de España. Entiendo que es un problema nuestro, de nuestra empresa, que mis trabajadores o los trabajadores de las ingenierías quieren expresar su protesta, pero lo que les interesa es que haya trabajo al final de la jornada. Por supuesto, y en eso creo que nadie te va a llevar a la En eso nadie te va a llevar a la contraria. Igual que discutir o no el derecho de huelga. Si hubiéramos parado, o si se hubiera parado todo el mundo, nosotros no hubiéramos vendido nada ayer. Pero no hubiéramos trabajado. ¿Qué solucionamos con eso? ¿Vamos a cambiar el modelo de la reforma laboral? Por cierto, no estamos hablando de la reforma laboral porque no hace falta. Efectivamente no vamos a cambiarlo. La alternativa a no hacer una movilización o a no hacer una huelga es simplemente asumir sin más esa aprobación de una norma que no nos gusta. Y en este caso yo creo que a una inmensa mayoría de la sociedad española no le gusta. Lo que no le podemos negar es esa posibilidad de salir a la calle a protestar o de hacer huelga. Tan legítimo es un gobierno con mayoría absoluta que aprueba esta reforma como la protesta de los trabajadores o de la sociedad. Es decir, en este momento hay un malestar en la sociedad y se ha traducido de esa forma. Mejor tienen que buscar otras formas de traducirlo, eso es cierto. Concluimos este tiempo dedicado a analizar las movilizaciones y la huelga general para hablar de la otra gran noticia del día, porque al día siguiente de la huelga general hemos conocido por lo menos el trazo grueso de los presupuestos generales del Estado que aprobaba hoy el Consejo de Ministros. Unos presupuestos en los que no se sube el IVA, se sube el impuesto de sociedades, también el impuesto del tabaco, pero sobre todo incluye un plan para aflorar rentas que estaban ocultas para el fisco, algo que algunos medios de comunicación ya han bautizado hoy como amnistía fiscal y a lo que se refería el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en estos términos. Dado el paso, lo que me corresponde como ministro de Hacienda es decirles que ahí está y que se utilice en lo más pronto posible y que realmente quienes lo tuvieran en la cabeza que lo hagan porque no se volverá a presentar una ventana así, sino al contrario,
sino al contrario. Se van a encontrar realmente con un plan muy severo de penalización y que por tanto estamos ante una necesidad perentoria a cubrir. Es sin duda la medida más comentada desde que se ha conocido ese proyecto de presupuestos. ¿Qué os parece? Amnistía fiscal, bueno, a mí no es de Amnistía recibo. o ventana abierta, como se ha referido a ella el ministro. Es decir, yo supongo que sus asesores le habrán dicho que utiliza las palabras exactas. El resto tenemos la necesidad de utilizar otras. Y esto es una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal que no se nos olvide que María Dolores de Cospedal, como secretaria del Partido Popular, hace justo año y medio, cuando Zapatero estuvo pensando aplicar esta medida, criticó diciendo que amnistiaba a los delincuentes y penalizaba a los que cumplían día a día con su trabajo y con su esfuerzo y con su aportación al fisco. Entonces, bueno, yo creo que las palabras de Cospedal definen lo que ha dicho Montoro. Estamos en un momento excepcional y requiere soluciones excepcionales. A nadie le agrada premiar a los que lo han hecho mal hasta ahora y no creo que el Gobierno esté de acuerdo, está tomando una medida difícil y muy antipopular, pero es una más de las que tenemos que sacar para aflorar dinero. Hombre, yo sobre esta medida en concreto no me quiero pronunciar todavía hasta no conocerla a fondo, pero viendo un poco ese trazo grueso que decías de los presupuestos, yo veo dos cosas. Una que ya adivinábamos, que era el recorte brutal en el gasto que va a haber, y otra, la ausencia de una política fiscal, otra vez, en serio. Es decir, si nos creemos que vamos a recaudar 12.000 millones de euros subiendo el tabaco y poco más, yo de verdad vivimos en un país donde no es cierto nada de lo que se está diciendo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿no? Por tanto, echo de menos esa política fiscal, en serio, echo de menos políticas más activas de gasto en algunas áreas, por ejemplo, ya que hablamos de inspección fiscal, en la agencia tributaria, donde no solo no se debería recortar, sino que se debería gastar más, en la inspección de trabajo, para que aflore de verdad el dinero que está oculto y esa economía sumergida que tenemos en España, porque ahí sí se puede recaudar mucho. Maribel. Yo hace unos días hablaba de amnistía en el caso de las deudas que los ayuntamientos habían hecho aflorar, ¿no? Parecía que se perdonaba todo a todo el mundo y ahora de repente viene una segunda amnistía. A mí me duele. Vale, lo acepto como bueno, vale, bien, acepto pulpo como animal de compañía y hagamos esta amnistía. Pero quiero recordar que a los trabajadores comunes, que no tenemos ninguna responsabilidad en lo que ha pasado aquí, no han hecho otra cosa más que penalizarnos, quitarnos cosas, aumentar el IRPF y de repente aparece esta medida excepcional para esas rentas que han crecido y no han contribuido en nada. Y sí puedo decir que me parece positivo al menos que no se incremente el IVA y que sí se incremente el impuesto de sociedades. Último minuto, Carlos. Los trabajadores comunes y las empresas vamos de la mano, no hay una y un B o uno enfrente uno del otro. El impuesto de sociedades, por ejemplo, ahora también. Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, se están eliminando desgravaciones más que aumentar el tipo de impuesto. Bueno, hay desgravaciones que hay que limitar. Por ejemplo, sigue habiendo desgravación por transferencia tecnológica o por compra de ordenadores. Hoy en día un ordenador es tan necesario como una silla, no te la desgrava la compra de la silla. Yo creo que entramos un poquito mínimamente en detalle, desaparece la inversión en los presupuestos, desaparece la inversión y quien no invierte, quien no circula el dinero o quien no lo mueve, entramos en una recesión de nuevo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado valorando los tres grandes asuntos de la actualidad de este día. Os pido para concluir una conclusión, pero específicamente os lo voy a pedir en 30 segundos del escenario político de Asturias. Os pido una conclusión en 30 de ese escenario político de Asturias después de esta maratoniana jornada de reuniones. En 30, Julio César. En primer lugar, hay que decir que estamos ante una situación de desconcierto, de absoluto desconcierto. Es cierto que hay una necesidad de buscar acuerdos y hay prisa en hacerlo. Por mucho que se quiera alguno marear la perdiz, pero hay prisa porque hemos perdido ya 10 meses. Ese desconcierto político puede generar más inquietud social, más inquietud económica y lo que va a generar en definitiva es más malestar entre los asturianos. Y más déficit. Yo lo que pido, mi palabra de hoy es responsabilidad. Precisamente al hilo de lo que comentaba al principio de UPyD, ¿no? Responsabilidad a todos, cada uno la suya. Yo creo que es un momento en el que hay que fajarse, hay que hacer un ejercicio, la cuadratura del círculo que decía al principio, ¿no? Hay que intentar tender puentes, hablar, negociar, tener una visión de futuro. Es decir, no podemos quedarnos cada uno en nuestro metro cuadrado. Y cuando digo esto me refiero a cada uno de los partidos políticos. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad muy serio. Carlos, en 30.
empresarialmente, si se juntan el domingo en una buena speech, a tomar un poco de sidra y llegar a un acuerdo para el lunes empezar a formar un gobierno, inmediatamente hacer la transposición de los presupuestos generales a lo que es el Principado y que conozcamos las reglas de juego y que nos van a gobernar de aquí a los 3 próximos años, por mí vamos, cuanto primero mejor. Roberto. Bueno, también haciendo un poco de metáfora, entramos en Semana Santa, en Semana de Pasión, yo creo que se dediquen a negociar, porque este es el primer resultado de estas elecciones. Obliga a la negociación, pero la negociación tiene que ir seguida de pacto y acuerdo, si no nos conduce a una charla de chigre y eso no es lo que demanda la sociedad asturiana en este momento. Ya que lo citas, entramos en Semana Santa, hoy es viernes de Dolores, que no sea metafórico. Julio César, Maribel, Carlos, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y desde luego también a todos ustedes por estar ahí una noche más. Debate en 30 vuelve el próximo lunes, como siempre, a las 9:30 después de la segunda edición de TPA Noticias. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter y también de nuestra página web, debaten30.com. Hasta el lunes, buen fin de semana.